y bueno, vamos a retomar la plática. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en... Eh, Te estaba contando lo de Advocate, lo de trabajar con ellos, lo de trabajar para otros países. Ah, sí, bueno, vamos a retomar la entrevista, que tuvimos aquí una pequeña pausa, y retomamos la plática con esta agencia que nos estabas platicando, estas variantes de información que tienen para los ilustradores, ¿no? Que era muy distinto. Ahora que ilustraste también Ana Frank, pues para que retomemos un poquito de lo que estamos platicando. Ujú. Pero en esta agencia tienes la libertad creativa en la mayor posible o todavía no. Sí, sí, de hecho es una experiencia como muy multifacética, diría yo. O sea, hay proyectos en los que tienes una libertad artística casi que total, en donde simplemente un editor te envía los requisitos técnicos en cuanto a formato del libro, pues no sé, dónde va el texto y así, y tú simplemente te dedicas a ilustrar. Como también hay otros en donde es una comunicación constante y directa con, casi nunca con los autores, casi siempre es con los editores son como ese intermediario. Eh, pero donde sí hay, digamos, como muchos requerimientos, y eso también es súper divertido porque aprendes a pensar más allá de tu propia lógica. Como que a mí me pasan algo que yo creo que debería ser así, pero para la otra persona debería ser de otra manera, entonces te ayudan a entender como diferentes conceptos, diferentes composiciones, y también, sobre todo cuando son libros que no son tan como tan literatura, sino que son libros que tienen como más didáctica, como más libros institucionales, libros Mm, educativos, libros que tienen pues digamos como unos formatos distintos y una, como una motivación distinta más allá de la literatura. Aprende uno un montón pues como a aterrizar esa parte creativa que a veces a uno se le vuela la cabeza. O sea, uno se imagina un montón de cosas que técnicamente pues, son difíciles de lograr, o son demasiado costosas, o no se pueden hacer, o la gente no las va a entender. Entonces también te van entrenando un montón en eso. sí, no, y bueno, la experiencia de conocer editores y de conocer escritores y esta convivencia dentro del mundo de la literatura en lo que hacemos hoy en día. Yo creo que también nutre, como lo mencionas, nutre mucho para entender y mejorar también nuestros aspectos dentro de nuestro trabajo, ¿no? Porque también hay veces que tenemos esta ceguera de taller, que creemos que lo que estamos haciendo ya es lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que ya lo hicimos bien, ya nos salió bien la primera, el segundo, el tercero, y yo creo que ya está, ya podemos, estamos acreditados, ¿no? Pero llega gente nueva y te dice, no, tengo otra propuesta, vamos a hacer algo diferente y creo que puedes hacerlo mejor. La verdad es que yo pienso que sí nos nutre, pero bueno, llegaste a tener estas publicaciones, a trabajar con esta agencia, a tener ya publicaciones dentro y fuera del país, como ya en Inglaterra, Europa, bueno, en Europa, Estados Unidos, trabajar con distintas personalidades. eh, pero también hay algo abajo de todo esto y también dentro de todo esto que son las ferias del libro, ¿no? Eh, Sí. ¿Participas también en estas ferias del libro? ¿Te gusta participar en las ferias del libro? ¿Cómo es una feria del libro para ti participar? Sí, 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 es un espacio que a mí me gusta mucho. Durante el año siempre estoy yendo pues, a diferentes ferias. Eh, Siempre voy a la Feria de Bogotá, pues que es como ese lugar de encuentro de toda la industria editorial colombiana, y cada año es como una gran experiencia. Pero también me gusta mucho, sobre todo, ir a las pequeñas ferias. Me encanta ir a las ferias más locales, a las ferias emergentes, Ujú. en ciudades más pequeñas, incluso en pueblos. Aquí en Colombia hay una apuesta muy grande como por empezar a hacer este tipo de encuentros alrededor de la literatura en lugares súper alejados de las grandes ciudades, en donde incluso pues, la presencia del Estado es súper pequeña. Eh, entonces se hacen pequeños encuentros donde hay unos esfuerzos inmensos pues, por llevar autores, porque sucedan cosas. Y a mí esos lugares me encanta, me encanta, me encanta porque a diferencia de las grandes ferias como la de Bogotá, que son ferias de negocios, ferias donde uno va a que Ujú. lo vean, a hablar con gente, a hacer lobby, a estar como, sí, como en toda la parte de la negociación.
estas otras ferias pequeñas son un lugar súper bonito de encuentro real con la gente que lo lee a uno. O sea, para mí siempre ha sido Ujú. muy, como muy loco darme cuenta, porque además el trabajo de los autores y de los ilustradores en general es súper solitario. Uno se la pasa metido en su taller mil Sí. horas, sin, pues es que si por uno fuera uno no vería gente nunca, solamente ve uno gente cuando va a estos lugares. Y darse cuenta de que eso que uno creó en solitario impactó a otras personas y además impactó a personas tan lejos de uno, o sea, con realidades completamente distintas a las de uno, con contextos completamente distintos a los de uno, y que eso que uno creó tenga algún tipo de relevancia para ellos para mí es muy loco, o sea, para mí es como, yo no, todavía no me acostumbro a eso, es una locura, pero me encanta. Al principio, cuando estaba más joven, me daba muy duro, porque antes, cuando empecé a trabajar, cuando salí de la universidad, pues yo siempre he sido una persona, yo no soy ni la más sociable, ni la más de salir, de hecho creo que también por eso me aferro tanto a mi trabajo, porque es como mi manera de permanecer un poco ermitaña. Y me daba muy duro este tipo de situaciones, que me hagan preguntas, que me toque hablar delante de un público, a mí me daba dolor de estómago, yo me enfermaba, me subía fiebre, era horrible, era horrible, me quedaba en blanco, me hacían una pregunta y yo me quedaba así parpadeando y no sabía qué responder. Preguntas súper tontas, o sea, como, ¿cuál es tu música favorita? Y yo me quedaba así, o sea, era horrible. Ya no, yo creo que uno va aprendiendo también y conociéndose. Sobrellevando. Sí, sí. Y el arte de la improvisación es muy importante. O sea, uno llega ya a improvisar. Pero, pero es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo encontrarse con la gente. Y digamos que otro lugar de encuentro también que lo hago mucho durante el año es las ferias escolares y los colegios, ir a colegios, que también es el Mm, lugar en donde más me leen, porque yo hago literatura infantil. Y que además hago una literatura infantil que no es, en Latinoamérica no tiene un nombre este género, en Estados Unidos sí, yo creo que eso pues es un género muy gringo, que es el middle grade, que es como esta literatura para niños un poco más mm. grandes, que no es el libro álbum infantil, no es la primera infancia, sino como libros un poco más gruesos, un poco más novelados, para niños más grandes, como tipo, no sé, cuando nosotros leíamos a Harry Potter o las Crónicas de Narnia o así. Mm, Eh, mm. entonces son libros que los leen mucho en los colegios, que los leen mucho en el plan lector de los colegios, y a mí eso sí que me encanta. O sea, ir a los colegios a que los niños hagan preguntas, saquen su libro, te muestren qué parte subrayaron, te hagan preguntas que uno nunca sabe responder. O sea, a mí me hacen preguntas, yo tengo hace poquito me pasó, tengo un libro que se llama La niña que hablaba con los pájaros, que es una novela de terror para niños, Sí. y llega una niña y se me acerca y me pregunta como, ¿y por qué hablaba con los pájaros? ¿Por qué no con cualquier otro animal? Y son esas preguntas que los Mm. configuran a uno como, pues porque sí, Pues pero no porque le puedes decir sí. porque sí. Me encanta, ese tipo de encuentros también son súper divertidos. Totalmente, porque bueno, hace poco tuve una exposición aquí en mi ciudad, donde fue sin mentir, o porque no recuerdo también, es la primera exposición que hice de unas tazas intervenidas relacionadas a un relato que escribí yo. Entonces, para mí, ese día yo estaba temblando, yo estaba así nervioso, porque dije, no sé si les va a gustar o no sé qué onda, pero estaba muy nervioso y la gente se me acercaba y yo estaba así temblando y no, o sea, parece que es cuento, pero cuando te llega ay, no sé, como la convivencia para hablar de tu trabajo o ver que ya estás haciendo algo con tu trabajo directamente con la gente, sí dan nervios. Y también, bueno, yo no soy mucho de salir, no soy mucho de estar en fiestas, sí convivo con gente, sí, claro, pues como todos, pero realmente sí me da una ansiedad social y tengo una batería social muy corta, la verdad. Entonces la gente piensa que es no la gente, ciertas personas piensan que es porque es lo bohemio del artista, ¿no? El que está encerrado en su casa y tomando, ¿no? Pero no, realmente no, es que uno sí padece de una ansiedad social, algunos más que otros, o menos que Sí. otros, pero sí comprende esa parte. Pero pues bueno, estar en ferias del libro, yo me imagino que pues tienes que
toparte mucha gente. Y como le dices, las preguntas, esas preguntas que son ya pues muy de cajón, ¿no? O sea, de que pues de dónde eres, cuántos años tienes y todo como una presentación más de mano a mano. Pero con los niños, a mí me ha tocado trabajar también con pequeños, entonces son muy divertidos, ¿no? Es que la verdad es que trabajar con niños es una de las cosas más nutritivas para un ilustrador porque te sacan ideas por donde sea. Entonces, Sí. y también como dices tú, pues te descolocan con ciertas preguntas que tú lo viste así como que pues nada más porque sí, ¿no? O sea, pero ellos quieren saber por qué, ¿no? O sea, tenía algún superpoder, o sea, no sé, cosas como esas, ¿no? Pero sí, trabajar para niños es muy bonito de trabajar con ellos, Sí, la verdad, ¿no crees? Sí, totalmente. Y bueno, sí, otra de las sí, cosas que también total, quisiera total. saber es, no, dime, Sí, está un poquito retirado el audio, pero entiendo, dime, contéstame. sí, como que se cortó un poquito la señal, pero aquí ya regresaste. No, sí, te decía que sí, trabajar con niños para mí es, yo creo que es mi parte favorita del trabajo. Sí. Bueno, otra cosa que como te iba a comentar, tu experiencia en trabajar para este curso de doméstica, ¿cómo la pasaste? ¿Para ti fue un reto hacerlo o fue muy natural haber participado con esta parte de la difusión cultural como doméstica, ¿no? Fue un reto gigante, casi que por lo mismo. Yo creo que los artistas en general, no solamente los ilustradores, los artistas en general, yo creo que nos dividimos, el mundo está dividido entre aquellos artistas que yo les tengo mucha envidia, que son como muy pagados de sí mismos, que pueden hablar de sí mismos un montón, que son como sus propios Mm. sponsors, que salen y venden su trabajo y les va súper bien. Y el resto, que tenemos este síndrome del impostor. Y nos cuesta un montón hablar de nosotros, creernos que lo que hacemos tiene alguna relevancia. Entonces, claro, cuando a mí me contactaron de doméstica y me propusieron hacer el curso, pues yo inmediatamente dije que sí, porque pues claro, eso es a lo que yo me dedico, obvio, cómo no. Pero ya luego sentarse a construir ese curso y preguntarse si eso que estás diciendo realmente es así o te lo estás inventando o tú va a llegar alguien a decirte no, eso no se hace así, ¿de qué estás hablando? Eh, Da mucho miedo, da muchísimo miedo. Yo creo que yo tuve miedo antes, durante, después, más allá, o sea, todo el tiempo, eh, porque es una responsabilidad muy grande. Pues Doméstica tenía una audiencia gigantesca, sobre todo en ese momento todavía de la pandemia, que fue cuando yo grabé mi curso. Sí. Tiene una audiencia gigante y hay mucha gente que está esperando encontrar algo en tu curso pues, que les sea útil. Y yo decía, Ah. pues porque una cosa es que me funcione a mí, mi propia manera de hacer mis cosas, y otra cosa muy diferente es que esto sea algo real, replicable. Eh, pero también es muy chévere que Doméstica creo que tiene eso muy solucionado también. Ellos saben acompañarte, ellos tienen clarísima la metodología que utilizan para la construcción de los cursos y qué tienes que decir primero, qué va después, cómo sigues, cuál es el hilo conductor. Entonces ellos mismos también te van dando la mano y te van apoyando en la construcción de todo eso. Eh, a mí me daba mucha risa porque yo siempre veía estos cursos de doméstica. Primero yo decía, la gente, ¿por qué tiene espacios tan bonitos y el mío es horrible? O sea, mi lugar de trabajo es un desorden, es una cueva, o sea, esto aquí no le entra la luz. Y yo veía unos estudios hermosos y yo, ay, la gente que tiene lugares bonitos. Claro, eso es producción. Entonces ya por ahí se Sí. me bajó la ansiedad 3 punticos porque ya me di cuenta que no tenía yo que construirme un espacio hermoso, sino que ellos se encargaban de eso. Eh, y te saben leer un montón, entonces con base a todo lo que tú les explicas pues de tu propio curso, ellos se dan cuenta entonces pues qué color le va mejor a la pared de tu estudio, qué elementos deberías tener, qué cosas no van, en fin. Y eso yo siento que le va dando a uno como un alivio de saber que bueno, ahí ya no es mi responsabilidad. Y lo segundo que yo pensaba era la gente porque habla tan bien. O sea, yo tengo un montón de muletillas, yo me equivoco, yo no sé, pues yo no digo esto tan fluido. Yo llevo muchísimos años siendo docente y he dado clases universitarias por muchísimos años, pero uno en una clase pues digamos en el espacio real,
con los estudiantes, pues sí, o sea, eso es una conversación de ir y venir y uno se equivoca y vuelve y empieza, pero ya ante una cámara y en un estudio de grabación eso da mucho miedo. Y de nuevo, ellos tienen eso muy solucionado, ellos saben con quién trabajan, ellos saben que los artistas tenemos este tipo de miedos y te acompañan un montón, entonces te desglosan lo que vas a decir casi que en pequeños párrafos para que te lo puedas aprender, para que lo puedas decir naturalmente, para que no te dé miedo, te aplauden, o sea, te dicen como, sí, eres la mejor. Entonces a uno se le va olvidando ese miedo, pero sí, yo creo que ha sido de las experiencias para mí más retadoras, tener que sacar de mi cabeza todo eso que yo llevo haciendo de una manera tan mecánica por tantos años y ponerlo en palabras y darle un orden y entregárselo a alguien como una información valiosa, creo que ha sido de las cosas más difíciles que me han tocado en la vida. Oye, qué risa porque cuando yo vi tu curso, bueno, cuando adquirí tu curso, yo decía, ella sabe lo que hace. Ella, ella sabe, ella sabe lo que hace y yo le voy a hacer caso a ella. Y tú por acá, no sé ni qué estoy haciendo. Y yo te No, creí. yo ahí, yo, no, sí, claro, esto funciona. Sí, y yo estaba así, no, si sabe lo que hace, ella sabe por dónde van las cosas y tú bien perdida, ¿no? No, pero sí, es gracioso eso porque realmente sí, tú tienes razón, ves los cursos de doméstica y ves sus estudios y los ves muy naturales y los ves como si nunca tuvieran miedo a nada, ¿no? O sea, como muy seguros de sí mismos y pues yo sí digo lo mismo que tú, dije, Sí. pues yo no creo que podría hacer eso, no sé, yo creo que no sabría ni cómo comenzar, ¿no? Creo que tendría muchos errores. Pero bueno, si algún día me toca ilustrar, algún día me toca dar un curso en doméstica, mira, ya sabré que no sé hacer nada. O sea, no sé hacer las cosas. Ellos me van a decir cómo y bueno, no, ese es un sueño que quiero creer. Pero bueno, a final de Sí. cuentas, lo lograste y pues bueno, ya se difundió tu curso, llegó a buenas manos como a las mías. Porque fue muy Afortunadamente. divertido y ahorita que estoy platicando contigo, sí, sí, me sirvió mucho. Pero bueno, Valentina, dentro de todo lo que hemos platicado y quién eres tú, bueno, más bien, ¿qué haces tú? Pero tú dentro del mundo del arte, ¿has hecho exposiciones individuales? ¿Has participado no sé, en alguna charla más allá de esto, de estas entrevistas? O un poquito salirte de lo que usualmente haces. No sé, platícame si has tenido estas experiencias también. Sí, sí. Pues incluso, o sea, hubo un momento de mi vida profesional en donde eso se empezó a convertir casi que en algo de todos los días. A mí todos los días me llamaban para dar una charla en una universidad, en un congreso, en una feria. Todo el tiempo tenía muchas actividades como sociales slash académicas, pues que hace parte del oficio y que a mí al principio, como te digo, me daban mucho miedo, pero después me empezaron a gustar porque son ejercicios también en donde uno se oye hablar a sí mismo y es un poco como la terapia, uno se oye hablar a sí mismo y se da cuenta de cosas. Eh, y sí, súper valioso porque empecé a, empecé a tener como espacios de conversación y de presentaciones en otras ciudades, sobre todo en Colombia, pero en otras ciudades, en Bogotá, en la costa, bueno, en ciudades intermedias, en fin. Eh, pero hubo un momento en que yo le tuve que, pues como que tuve que ponerlo en una balanza y decir, o me dedico a esto o me dedico a la creación, porque no tenía tiempo para la Mm, creación. Y yo creo que quienes estamos del lado de la creatividad, cuando se nos interrumpe, reconectar con eso que estamos haciendo es súper difícil. Entonces, si yo estaba en un mm, proyecto propio, personal, en uno de mis libros, y tenía que parar para pensar en construir un conversatorio, una charla, una presentación, era desconectarme demasiado de eso que estaba haciendo. Y me daba yo soy una persona un poquito supersticiosa en eso y al principio me daba mucho miedo decirle no a algo, porque pensaba que si le decía no a algo no me iban a volver a llamar nunca más. Era como tentar al destino. Entonces decía que sí a todo, le decía sí a todo y yo
de verdad, o sea, era mucho, todos los días, todo el tiempo, entrevista aquí, una clase acá, una clase magistral, esto, lo otro, tan. Eh, y me empecé a desconectar de mis propios proyectos, entonces tuve que tomar esa decisión de decir, bueno, no, vamos a ponerle pausa, vamos a establecer como qué cosas realmente son importantes, y con importantes no me refiero a que haya cosas menos valiosas, pero digamos que si hay espacios pues como eh, inevitables del trabajo, como las ferias, por Sí, sí. ejemplo, y que otros pues se pueden ir filtrando porque se vuelve difícil. Eh, pero sí, pues dentro del marco de las charlas y de las conferencias y esto, estuve en muchos lugares, estuve en muchos lugares, como te digo, viajando constantemente durante el año a muchos lugares de Colombia. Recuerdo una vez, por ejemplo, y yo todavía estaba muy joven, tenía, no sé, 23, 24 años, en donde me llamaron para hacer como la ponencia de apertura de un gran congreso de ilustración que había en Bogotá, y yo, de nuevo, como en doméstica, yo temblaba, yo decía, ¿de qué les voy a hablar? Pero fue hermoso porque fue también como todo ese tipo de espacios, por mucho miedo que den, son también como una constatación de que eso en lo que uno trabaja sirve para algo, de que no soy solamente yo con mi libreta o con mi iPad haciendo dibujitos para mí, sino que realmente hay algo de valor ahí, aunque uno al principio no lo vea, uno nunca lo ve, pero que otras personas lo vean, pues es súper bonito. Sí, sí, no, es que este tipo de también de encuentros otro tipo de trabajos que tienes, como estas charlas, también es eh, sacar un poquito de tu tiempo para dedicarles, para prepararlas, para dar la información que tú creas que es necesario para el público, ¿no? O sea, que dices, ok, esto va a funcionar, pero también es mucho tiempo al que le dedicas. A final de cuentas, si se da la oportunidad, yo creo que soy- sí entiendo esa parte porque así también es mucho de que, pues a todo, creo que en este momento yo puedo decir, no tengo que decirle que sí a todo, pero a todo le digo que sí, porque pues también para mí yo digo, ok, sí, sí se puede, y al último creo que estoy muy saturado de tiempos, em, pero, pues bueno, a final de cuentas tú decides o llega el punto en que tú puedes decir que esto sí y esto no, para poder seguir trabajando. Tú ya tienes mucho trabajo encima. Mira, la verdad estas pláticas es como, te lo voy a decir desde esta manera, de cuando tú ves a un ilustrador ya con una carrera ya pues extensa, ya posicionada, la verdad es que sí los ves desde un nivel que dices, es que cómo le hacen, qué hacen estas personas. Pero mira, gracias a estas charlas o a estas pláticas que tenemos con ustedes, o en este caso que ya te estoy entrevistando a ti, la parte humana es la parte que dices, ok, puedo llegar a entender lo que un ilustrador ya con renombre hace o un artista con renombre hace y siguen siendo humanos, ¿no? No están como que alzados, no están como en los rockstar. Porque sí, hace rato lo comentabas que estabas en las ferias del libro y pues bueno, yo te veía así, ahorita yo te imaginaba así, ¿no? En tu mesa firmando libros y tomándote fotos y con tus lentes negros. Ent- y nadie me toque, ¿no? Pero yo creo que es parte también de lo que has logrado, también disfrutar de una parte de que la gente te admire, ¿no? ¿O tú cómo lo ves así? Sí, sí, como te decía ahorita, eso para mí, y espero que nunca deje de serlo, pero nunca deja de ser una sorpresa. O sea, yo no, yo hasta ahora, no sé si haya otros autores, seguramente sí, hay autores que ya se acostumbran a eso, puede que incluso les parezca tedioso, no sé, pero hasta ahora yo no he podido acostumbrarme a que haya una sola persona que me reconozca en la calle y se acerque a saludarme, a decirme, leí tu libro, me gustó tu trabajo, tengo una ilustración tuya. Eso siempre es muy loco, es muy bonito, y es una cosa que hace como que todo lo que uno se esfuerza tenga sentido. O sea, porque claro, también este trabajo pues conlleva un montón de cosas,
para mí, por ejemplo, no sé, dolores de espalda, renuncias, un montón de cosas que a veces uno dice como, "Ay, si yo hiciera otra cosa, pues viviría más tranquila, pero no puedo dejar de hacer esto que amo hacer". Y cuando alguien en la calle te lo recuerda, es súper bonito. Y especialmente cuando, Mm, no solamente la admiración por la admiración, sino cuando eso que tú haces sirve para algo. Eh, mm, Me ha pasado, por ejemplo, me pasó una vez que además es muy loco porque pues, mis libros se supone que son para niños y es muy común mm, encontrarme niños en la calle que me saludan y que saben pues, de mis libros y que les gustan. Pero cuando una persona adulta es cercana a mi trabajo, no porque tenga un niño cerca, sino porque genuinamente se interesó por eso, es aún más fascinante. Y me pasó alguna vez, por ejemplo, no mm. sé, yo tengo a mi perra que se llama Yeti y alguna vez Yeti estaba muy enferma y la llevé a un veterinario y el veterinario me atendió y empezó a secretearse con su asistente y luego y como que se miraron y me miraban y se miraban y me miraban y hasta que él me dijo, es que cierto que tú eres Valentina, tú escribiste un libro que se llama Mi monstruo y yo sí. Y me dijo, tu libro me salvó la vida. Y me mostró en su celular y tenía las fotos de los fragmentos que siempre volvía y leía y volvía y leía y volvía a leer cuando lo necesitaba. Y Qué yo me quedé bien. como, no lo puedo creer. O sea, uno siente que no le están hablando de uno, que es como de alguien más. Uno no, Sí, es una sensación muy extraña, pero también es muy bonito darse cuenta de eso, o sea, no es solamente la admiración por la admiración, sino saber que eso que uno hizo le sirvió a alguien para algo. Es muy sí. hermoso. Y con eso que decías ahorita, de las ferias y de las firmas de libros, a mí me da mucha risa porque yo les digo mucho, o sea, nosotros nos reímos mucho con otros autores cuando nos encontramos así en las ferias y decimos, esto es un poco, a mí por ejemplo, uno de mis mayores miedos siempre, desde que empecé a publicar, es que no llegue nadie. O sea, cuando hay una presentación, cuando hay un Mm, lanzamiento de un libro, cuando hay un evento en una feria, mi mayor miedo, y yo creo que tengo pesadillas y todo, es llegar a uno de esos eventos y que no llegue nadie, que no vaya nadie a verme. No sé, como le fallé a todo el mundo, le fallé a la editorial, o sea, no sirvo para esto. Eh, y tenemos como este chiste interno con otros autores y decimos, esto es un poco como cuando uno estaba chiquito que, no sé, a mí por ejemplo me dan mucho miedo las arañas y mis papás me decían, la araña te ah, tiene más miedo a ti del que tú le tienes a ella. Y es un poco eso, la gente cree que los autores somos inalcanzables y somos así súper wow, súper rockstar y tenemos más miedo nosotros que el público, o sea, estamos muertos del miedo todo el tiempo. qué padre, o sea, qué padre saberlo porque esto que nos compartes, la verdad, a mí se me hace como muy emocionante porque eh, pues muchos piensan que el arte siempre es tema de personas que ya son muy reconocidas o que eres muy bohemio, vuelvo a lo mismo. Y bueno, aquí en nuestra ciudad, aquí en Zacatecas, es una ciudad muy cultural, ¿no? Hay muchos pintores, hay grabadores, hay ilustradores, hay de todo, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, o sea, el podcast quisimos darle fuerza a esta difusión artística. ¿Por qué? Pues simplemente para conocernos entre nosotros, cómo trabajamos. Ahorita que tú nos compartes esto es lo mismo, estamos conectados en donde estamos conectados con estas experiencias y es lo padre, ¿no? O sea, no estoy viendo como que alguien tiene algo especial que otro, ¿no? Sino que estamos muy conectados con estas mismas experiencias que el arte nos ha dado, a dónde nos arrastra, con estas informaciones que nos da. Y para mí el arte en general siempre le tomé mucha pasión, le tomé mucho cariño. Entonces yo pienso que el arte es esencial para la sociedad. Si no tenemos arte, yo creo que no servimos como sociedad. A final de cuentas, es algo que llega a salvar vidas, como lo comentabas con tu experiencia. Ujú, Y aparte, enseñanzas, estos escaparates que son para muchas personas. Y yo creo ujú. que nosotros compartir estas experiencias nos sirven bastante, ¿no? Ahora, los niños, los jóvenes, los adultos, siempre vamos a hacer algo de arte, ¿no? Si uno no toca la guitarra, no toca el piano, no dibuja, no hace manualidades, o sea, yo creo que todo el mundo hace arte, ¿no? Y Sí. que nosotros compartimos estas experiencias está súper bonito. No sé, ¿cómo la pasaste con nosotros en esta entrevista? Ay, no, maravilloso, maravilloso, me encantó, me encantó. Este Qué tipo de bueno. conversaciones de verdad que
lo que te decía al principio, poder hablar de lo que uno hace así, sin afán, largo, profundizar, reírse también, confesar. Ujú. eh, es muy chévere, no, me encantó esta conversación. Qué bueno que la pasaras bien, porque sí estaba nervioso de que, y si no le gusta, y si la pasa mal, o está incómoda, no sé. Pero todo lo contrario, creo que nos la pasamos muy bien. Y Sí. algo que estaba viendo de un TikTok de esas veces que se acerca la gente y te pregunta, em, dentro de tus contactos, ¿cuál es qué es el famoso que tienes ahí, ¿no? En tu WhatsApp. Y yo sí dije, si algún día me llegan a preguntar, yo voy a decir, tengo a Valentina Toro. Y me responde por WhatsApp. Sí, sí, y me responde, mira, y tuve una entrevista con ella. Entonces, para mí fue muy divertido el día de hoy. Yo creo que aquí Francisco también va a hacer lo posible que la entrevista salga, bueno, que la edición salga lo mejor posible. Ahorita ya está dormido, Paco. Ah, no, no es cierto. No, pero bueno, más que nada me da gusto que le hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien. Y no sé, ¿algo más que gustes agregar Muchísimas gracias. a esto? No, yo creo que, pues, de verdad, ojalá que sigan haciendo, ojalá que sigan haciendo este esfuerzo, que sigan creciendo este podcast, que pueda seguir entrevistando mucha gente, conociendo el trabajo de muchos, quizás también hacer uno sobre ti, hablar sobre tu trabajo, que sería muy interesante. Pero Gracias. sí, o sea, que sigan existiendo este tipo de encuentros entre artistas, yo creo que es lo que nos mantiene con más ganas de seguir trabajando y poder hacer este tipo de interacciones, de tener redes de apoyo, de saber en qué estamos cada uno, cómo nos complementamos, eso también me parece súper valioso. Y muchísimas, como te lo dije al principio, muchas gracias por haber pensado en mí, que para mí de verdad es un honor que alguien, además de México, porque yo amo tu país con locura, no sabes lo que yo amo Gracias. México. eh, entonces también saber que alguien en México admira mi trabajo, pues ya es todo lo que está bien. Sí, esperemos que aquí sigan creciendo los fans para ser un club de fans de Valentina. La verdad es que yo tengo aquí unos amigos que son ilustradores que también son maravillosos. Entonces, claramente les voy a recomendar tu trabajo y la entrevista para que también conecten un poquito más contigo. Que otra gente que no está relacionada con la ilustración editorial también te conozca. La verdad es que estoy muy contento con la entrevista del día de hoy. Yo creo que también, yo nunca pensé que esto pudo haber pasado, pero mira, el valor de decir, voy a arriesgarme a mandarle mensaje y que me rechace. Total, como decimos aquí, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Pero bueno, la pasamos muy bien. Yo creo que vamos a terminar la entrevista. Vamos a hacer lo posible que esto sea lo más rápido posible para que se difunda. También, pues, no sé si gustas recorrernos tus redes sociales para seguirte. Claro que sí. Sí, la única en la que estoy activamente es Instagram. Me encuentran como una en 100.000, @ una en 100.000, y ahí siempre estoy poniendo pues todo lo que estoy haciendo, los libros, también los eventos a los que asisto, en fin. Ok, bueno, Valentina, si en dado caso llegas a venir para México, igual también no dudes en mandarnos mensaje y igual haremos lo posible para acercarnos lo más que se pueda Ay, contigo buenísimo, y conocernos, buenísimo. Claro que ¿sí? sí. Muchas gracias. Sale pues, Valentina, pues entonces terminamos el episodio del día de hoy y pues, no sé, Paco, ¿listo? ¿Listo? ¿Todo bien? Ya despertó, listo. Ya se despertó. Todo bien, entonces, sí, a ver. No, pues muy bien, ¿eh? Ay, no, chicos, muchas gracias. Estuvo genial, de verdad, me encantó.